Hospital Santa María de Punilla. Este centro de rehabilitación mental esconde un oscuro secreto. Pues se dice que hace algunos años los pacientes eran maltratados de maneras inimaginables, en especial los que padecían de su facultad del habla, pues estos jamás dirían nada sobre los martirios que los eran infligidos. No obstante, en el año 2004, un paciente decidió quitarse la vida. Y curiosamente, los empleados del hospital que lo maltrataron aseguran hasta la actualidad que el paciente aún sigue allí. Tan cruda es la mentira que estos terminaron siendo pacientes, pues fueron considerados como faltos de sus facultades mentales. Una fotografía tomada en el lugar del suicidio del enfermo muestra la figura de un rostro y los empleados aseguran que es aquel paciente. Hospital Dixmont, Pittsburgh. El Sanatorio Mental Dixmont fue una institución mental clausurada ya hace 31 años, y las razones de su clausura dieron en el descubrimiento de una aterradora historia. Un día, una investigadora extranjera llegó al lugar y descubrió el terrible secreto del éxito del instituto, que garantizaba la recuperación de todos sus pacientes. Aquel espeluznante éxito consistía en que todo aquel que se comportara inadecuadamente era asesinado en público y los enfermos, llenos de miedo, solían suicidarse. Aquellos cuyo estado mental era tan grave como para no comprender la situación eran brutalmente asesinados. Se dice que aún en la actualidad, las almas de los pacientes continúan en la estructura del ahora abandonado Hospital Dixmont. Sanatorio Mental Hellinge. Hellinge Mental Asylum es un gran complejo hospitalario abandonado con más de un siglo de antigüedad, el cual hoy en día se encuentra en ruinas, decrépito y olvidado a pesar de que hace tan solo 20 años cerró sus puertas. Cuentan aquellos que lo han visitado que se pueden oír extraños sonidos en su interior. Esto aunado a su tétrico aspecto oscuro y aislado, lo hace un lugar sumamente atractivo para los amantes de los fantasmas y las historias de terror. Lo que queda del edificio se encuentra en el condado de East Sussex, cerca del pueblo de Hellinge, en el sur de Inglaterra. Fue construido en 1898, basándose en el diseño del arquitecto George Thomas Hine, miembro de la Lunacy Commission, una organización dedicada a supervisar el estado de los psiquiátricos y garantizar el bienestar de los enfermos. El inmueble de estilo victoriano lo tenía todo,
Como se acostumbraba en la época, hombres y mujeres estaban en edificios separados. El oeste estaba destinado para ellos, donde se encontraban los talleres y la zona de mantenimiento, mientras que ellas habitaban el este junto a la lavandería y la enfermería. También contaba con una capilla, residencias para los trabajadores e incluso un hospital para enfermedades infecciosas. Todo esto en un lugar totalmente aislado entre bosques y extensa vegetación, lejos de la civilización a la cual permanecía conectada mediante un tren propio. Fue inaugurado en 1903 para despejar un poco la ocupación del resto de asilos del condado, y pronto ganó fama ya que se utilizaban nuevos métodos para el tratamiento de enfermedades, los cuales aprovechaban el entorno natural dejando atrás los tratamientos invasivos y traumáticos poco efectivos. Al menos eso era lo que decían. Nada de lobotomías, terapias eléctricas o cualquier otro método barbárico de la época. Aunque solo sus muros conocen la verdadera historia y los acontecimientos que allí se produjeron durante casi 100 años. Ya que estando en medio de la nada y teniendo difícil acceso, era el lugar perfecto para realizar cualquier tipo de práctica sin ser descubierto. Solo se podía llegar ahí a través de una serpenteante carretera y una vía de tren. Por alguna razón, esas voces siguen allí, tratando de revelar algún secreto. El hospital está dividido en distintos bloques, comunicados entre sí por largos corredores y girando en torno a la zona central, donde se encontraba la cocina, las zonas de recreo y la residencia de los médicos. A excepción de un breve periodo de tiempo en los años 30, el hospital funcionó a pleno rendimiento hasta mediados de 1994, encargándose de los enfermos mentales procedentes de otros psiquiátricos e incluso de las madres solteras que se quedaban embarazadas. La línea ferroviaria funcionó hasta 1959, cuando se dejó de usar el carbón para las calderas que se modernizaron y comenzaron a usar petróleo. Algunas zonas del complejo continúan teniendo algún uso, pero la mayoría de los bloques quedaron en total abandono. Varios incendios destruyeron por completo algunas zonas y otras han sido demolidas ante el colapso inminente. Así, las voces no se callan y las visitas de los amantes de lo paranormal crecen día con día. Richardson Olmsted Complex. Para todos aquellos que amen el grandioso y aterrador juego llamado Outlast, ¿nunca se han preguntado a qué mente tan enferma se le ocurrió este videojuego? Pues ni más ni menos que a la empresa Red Barrels Games, en donde trabajan veteranos de varias compañías mundialmente conocidas. Pero, ¿de dónde sacaron lo acontecido en el videojuego? Es una historia muy poco alejada de la realidad. Así es, los hechos acontecidos en aquel internado psiquiátrico no son nada alejados de la veracidad. El psiquiátrico fue diseñado y construido en el año 1870 en el plan de Kilbride por el arquitecto Henry Hobson Richardson. Los pacientes fueron separados por sexo, los varones en el lado este, hembras en el lado oeste. He aquí una pequeña cronología de lo sucedido a lo largo de los años.
Se inicia la construcción del complejo y finaliza en el año 1875. 1875. Se inician las operaciones normalmente y se internan a los primeros enfermos psiquiátricos. 1900. Un enfermo mental es encontrado muerto con las vísceras por fuera en su dormitorio. Descubren falta de algunos órganos. La policía local investiga la causa. La investigación tira resultados sorprendentes. Un doctor que laboraba en la zona asesinó al sujeto 2 días antes de su encuentro. Lo más increíble es que el doctor robó su corazón, intestino y estómagos para fines no revelados. El doctor nunca fue encontrado. En 1905. La policía local ordena una investigación más profunda. Los enfermos no son evacuados ni se clausura el establecimiento mientras se investiga. En 1910. Después de 5 años de investigación sin éxito y más anomalías, se llama al FBI recientemente fundado, en 1908. En 1925. Los enfermos asesinados y o desaparecidos aumentan. El FBI, sin aclarar el caso, sigue sus investigaciones en carácter urgente. En 1935. Investigando a los trabajadores del lugar, se descubre que de igual manera alrededor de 35 doctores y científicos de origen alemán, que se presumen nazis, han desaparecido pero no se han encontrado cuerpo alguno. El FBI oculta evidencias. En 1950. Se descubre conducto de drenaje que se dirige hacia una serie de cuartos construidos clandestinamente. Al entrar, los elementos del gobierno se encuentran con la desagradable sorpresa más terrorífica de sus vidas. Sangres y órganos regados por todos los cuartos. Algunos ya con años de descomposición no encuentran a persona alguna. En 1960. Con todas las pruebas de una posible experimentación humana clandestina, se pide mantener la calma a los residentes del lugar, tanto trabajadores como enfermos, y se les ordena no renunciar o escapar del lugar. No se les revela mayor información. En 1965. Uno de los científicos desaparecidos es encontrado y detenido. Se le interroga y revela que debajo de los cuartos clandestinos en el drenaje se encuentran sus compañeros. El FBI en conjunto con la policía ingresan al lugar siguiendo los pasos para ingresar al que le proporcionó el científico detenido y descubren a los científicos realizando experimentos de mutación extremadamente sangrientos, entre ellos aumento de masa muscular, ensamblamiento de partes corporales de diferente procedencia, entre otros. Esto, según los doctores y científicos, todos de procedencia alemana, fue para crear unos hombres capaces de combatir sin ser fácilmente asesinados. En 1969. Empleados del lugar dicen que sigue la desaparición de pacientes y describen situaciones anormales que suceden en la zona. Se le ha reportado a la Casa Blanca. En 1970. Los pacientes y trabajadores son evacuados y el psiquiátrico cerrado, mientras los servicios de inteligencia investigan discretamente.
3 pabellones en el lado este fueron demolidos, pues se construyeron otros centros psiquiátricos de emergencia para resguardar a los pacientes evacuados del complejo Richardson Olmsted. ...1973... Para despistar los ojos que estaban mirando a New York por los extraños sucesos, el asilo se añadió al Registro Nacional de Lugares Históricos. ...1986... El asilo fue designado un monumento histórico nacional. El caso nunca fue resuelto y la mayor parte del edificio donde sucedieron las situaciones anormales se ha deteriorado de manera importante sin ser arreglado.